Hola amigos, ¿cómo están? Preparemos juntos esta pasta rosada con un color vibrante y un sabor delicioso, muy fácil y rápida de preparar, para que sorprendas a toda tu familia con esta pasta de color fucsia intenso que no contiene colorantes artificiales. Los ingredientes son 2 tazas de pasta cocinada, yo estoy usando tornillos o fusil, pero también puedes usar espagueti. 30 gramos de mantequilla, media cucharada de ajo en polvo, una remolacha cocinada o encurtida, media taza de leche, 40 gramos de queso parmesano rallado, una cucharadita de cebolla en polvo, 80 gramos de crema de leche, esto es opcional, 50 gramos de yogur griego, esto también es opcional, media taza de queso crema, sal a gusto. ¿Quieres que esta receta te quede a otro nivel? Añade los ingredientes opcionales, aunque si no los tienes puedes omitirlos y también queda una pasta muy deliciosa. Empezamos llevando a la licuadora la remolacha o el betabel cocinado. Incorporamos queso crema, yo estoy usando queso crema light. Añadimos la mitad de la leche, yo también usé leche descremada, pero puedes usar la leche entera. Añadimos el yogur griego. Condimentamos con ajo en polvo y cebolla en polvo. Añadimos queso parmesano rallado. Yo reservé un poco de queso parmesano para decorar cada plato al final. Añadimos sal a gusto y crema de leche descremada. La crema de leche también es opcional. Vamos a licuar todo esto muy bien. Yo quiero que me quede un tono de rosa fucsia. Si tú quieres un rosado más claro, solamente añade la mitad de la remolacha. Como quedó espeso, le añadí el resto de la leche y continúo licuando hasta obtener la consistencia y color deseado. Aparte, llevamos una sartén a fuego fuerte, vamos a añadir la mantequilla. Cuando la mantequilla esté derretida, añadimos la pasta y mezclamos muy bien para que la pasta absorba todo el sabor de la mantequilla. Luego añadimos la salsa o el licuado de betabel. Mezclamos e integramos muy bien y listo. Miren el color que va tomando la pasta, es un color muy hermoso, alegre y vibrante. Servimos en un plato y espolvoreamos queso parmesano rallado encima. Y vieron qué tan fácil y rápida se prepara. Además, visualmente causa mucha curiosidad porque no contiene colorantes artificiales y además es deliciosa. Y yo finalicé con unas hojitas de albahaca. Pero por supuesto decora y sirve este plato como quieras y con los ingredientes que prefieras. Ahora vamos a probar esta pasta. El queso parmesano que le añadí junto con los otros ingredientes le dan un gusto espectacular a esta pasta. Buen provecho. Gracias a todos por su apoyo al canal, sus comentarios, sus sugerencias. Esto me anima mucho a seguir probando y preparando recetas para ustedes. Hasta luego.